¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a otra emisión de Gritos en la Noche. Estamos en medio de las fiestas invernales y espero que hayan tenido una muy feliz Navidad, que hayan estado tranquilos en casa, con salud sobre todo. Y ahora que estamos en medio de la Navidad y el Año Nuevo, tenemos un episodio especial dedicado a historias que ocurrieron en estas festividades decembrinas. Ya lo saben, si les gustan estos relatos, por favor, no se olviden de compartírselos a quien ustedes crean que puede interesarle. Es la única manera en que este canal va a crecer y va a llegar a más audiencia. Ya saben, dejen su like y sus comentarios en la parte de abajo. En el área de descripciones están nuestros links a nuestras redes sociales si quieren unirse también por ahí o enviarnos sus historias. Y sin más por el momento, pues vamos a dar inicio. Ya lo saben, reúnan a la familia, vayan por una taza de café, apaguen la luz y quédense con nosotros. Esta es quizá una anécdota muy corta, pero hace 8 años mi hijo tenía 4 años y dormía solo en su cuarto. Cerca de mediados de diciembre de ese año, por muchas noches lo escuchamos platicar con alguien y reír, y cuando mi esposo se levantaba a verlo, nuestro hijo le decía que Santa lo había ido a visitar para asegurarse de que era un niño bueno. Y claro, los primeros 2 días se lo atribuimos a un juego o a su imaginación, pero los días siguientes todo aquello empezaba a ser un poco extraño. Sobre todo porque en nuestra casa la tradición eran los Reyes Magos, no Santa Claus. Finalmente, la Nochebuena, mi hijo se fue a dormir temprano, como siempre lo hacía. Pero por la mañana nos despertó muy temprano, diciéndonos que Santa lo había ido a visitar y que le había dicho que se portara muy bien antes de despedirse de él con un beso. Mi esposo, intrigado pero jugando, le dijo que si era el Santa de sombrero rojo, y mi hijo se apresuró a decirle que no. Procedió entonces a describir al Santa Claus que él veía. Apenas terminó de decirnos cómo lucía, mi esposo comenzó a llorar. La descripción que dio mi hijo fue exactamente la de su abuelo, en una fotografía que tenemos, donde, como en muchas otras ocasiones, le gustaba ponerse una barba falsa y un gorrito navideño para alegrar a sus otros nietos. A mi hijo solo pudo disfrutarlo una Navidad antes de su muerte. Pero era imposible que mi bebé recordara eso. Hola, amigos de Gritos en la Noche. No sé si mi historia sea demasiado interesante, pero me animo a contárselas porque ocurrió por estas épocas festivas, hace ya algunos años, y quizá por lo mismo les sea de su agrado. ...2007 fue un año bastante duro. En un periodo de 5 meses entre julio y noviembre, perdimos a mis 2 abuelos maternos y a una tía. Mi abuela había muerto de una repentina enfermedad del hígado y mi abuelo había fallecido sin realmente ninguna razón apenas un mes después. A aquello solamente se le atribuyó a su tristeza. Apenas 4 meses después, mi tía, que vivía con ellos, había muerto en la calle, víctima de un paro cardíaco. Mi madre, así como mis otros 3 tíos, no tuvieron la fortaleza emocional para pasar las Navidades ese año en aquella casa familiar en Hidalgo,
donde vivían los recuerdos de mis abuelos y mi tía. Sin embargo, creo que a mis 25 años, nunca había pasado una Navidad en otro lado, sino con mis abuelitos, y mis 8 primos se sentían exactamente igual. Así que, pensando que éramos suficientemente independientes, hicimos el plan para ir a pasar unos días a aquella casa, justo en la semana entre Navidad y Año Nuevo. A nuestros padres les dijimos que también aprovecharíamos para ir a ver principalmente el estado de la casa, pero la verdad es que creo que nos sentíamos nostálgicos de tiempos mejores y quisimos cerrar un ciclo en aquella propiedad, de alguna forma. Llegamos el 27 de diciembre a aquella casa en un poblado muy pequeño, cerca de Tlaxcuapan. Pero preferiría no especificar el lugar exacto, ya que la casa sigue ahí, y es muy notoria por su extensión, que comprende lo que originalmente eran 6 lotes de terreno, que mayormente son patio. Apenas pasaba del mediodía cuando entramos a la casa, que se sentía profundamente húmeda y fría, y con olor a tierra. Así que todos nos apresuramos a abrir las ventanas y algunos de nosotros barrimos mientras otros trapeaban. Aunque la Navidad había pasado, mi prima Claudia traía un pequeño arbolito artificial y varias series de luces doradas que acomodó en la sala para recordar aquellos tiempos felices que pasamos ahí. Todo marchaba muy bien. Asamos algunas carnes y pasábamos la tarde en el patio, acompañados de cervezas y música, platicando anécdotas. En algún momento de la tarde, apenas antes de anochecer, tocaron el portón de hierro. Mi prima Claudia y yo fuimos a la puerta. Era doña Lupita, una amiga de toda la vida de mi abuela, que vivía a unas casas de distancia y que se había encargado de cuidar al General, el perro de mis abuelos, que hasta ese momento notamos que no estaba por ningún lado. ¿Van a quedarse aquí, muchachos?, nos preguntó después de platicar un poco. Nosotros le dijimos que sí, que estaríamos un par de noches ahí, así que si se le ofrecía algo podía buscarnos sin ningún problema. Bueno, muchachos, lo que quiero es que se metan temprano. No se queden demasiado tarde afuera y cierren bien las puertas y ventanas de la casa, por favor. Mi prima y yo le volvimos a decir que sí sin preguntar demasiado, pero luego concluimos que seguramente la delincuencia había aumentado, así que en la medida de lo posible le haríamos caso a la señora Lupita. Espere, antes de que se vaya. ¿Y el general? ¿Dónde está?, le pregunté apenas antes de cerrar el portón. Doña Lupita volteó nuevamente con una cara algo preocupada y nos dijo que apenas una semana antes el perro había estado ladrando y aullando por noches enteras. Y finalmente, una de esas noches lo escuchó aullar y llorar. Y también escuchó un par de golpes fuertísimos en el portón, que cuando se asomó por la ventana, solo alcanzó a ver al perro ir corriendo por la calle llorando. Y no se detuvo. Siguió corriendo sin destino alguno, y desde ese día no lo habían vuelto a ver o encontrar. Lo más extraño es que la puerta estaba bien, así que no sabía ella cómo se había salido o qué era lo que había pasado. Nosotros nos despedimos de la señora y seguimos con nuestros planes. La noche cayó y en realidad se nos olvidó eso de meternos temprano. Con la música y las cervezas, seguimos en el patio hasta la 1:30 de la mañana, a pesar del frío que hacía. Pero finalmente a esa hora decidimos entrar a la casa.
Recogimos un poco y nos metimos a la sala, y apenas llevábamos unos 5 minutos ahí, cuando entre pláticas notamos un sonido extraño. Al principio no sabíamos qué era, pero apenas pusimos más atención, nos dimos cuenta que era el llanto de un bebé. Al principio se escuchaba lejos, pero al parecer, mientras más atención poníamos, más cerca lo percibíamos. Parecía ahora como si estuviera en el patio. Carlos, Gustavo y Arturo salieron para ver de dónde provenía ese ruido, que algunos insistíamos en que tal vez era un gato. Claudia y Verónica los vigilaban desde la puerta, hasta que regresaron unos minutos después sin haber encontrado nada. Pero el ruido también desapareció, así que los que decíamos que era un gato finalmente convencimos a los demás de que estábamos en lo correcto. Quizá pasó una hora más antes de irnos a dormir. Había suficientes cuartos para dividirnos en varios grupos, pero Carlos, por comodidad, prefirió quedarse él solo en el cuarto que era de mi tía. No llevábamos ni una hora dormidos cuando los gritos de Carlos nos despertaron. Cuando yo salí del cuarto, ya todos estaban calmando a mi primo, que parecía estar en medio de una crisis de nervios. Cuando por fin se tranquilizó, Carlos nos dijo que no podía dormir, así que se puso los audífonos de su Discman y escuchó uno de los discos que llevaba, pero cuando el disco terminó, finalmente tomó la decisión de intentar dormir. Se quitó entonces los audífonos y volvió a escuchar ese extraño sonido. Ese bebé llorando que se escuchaba tan cerca, como si estuviera afuera de su ventana. A él, eso en sí mismo lo tenía muy nervioso, pero entonces se convenció de que era un gato y decidió levantarse para ahuyentarlo de la ventana. Y cuando se dio la vuelta sobre la cama, al intentar levantarse, vio apenas por un minuto a una mujer parada afuera de la ventana, que apenas pudo distinguir entre la oscuridad. Aquello hizo que el corazón le latiera muy rápido, pero tras un parpadeo, esa imagen desapareció, y mientras se autoconvencía de que lo había imaginado, a sus espaldas escuchó las puertas del closet abrirse lentamente y algo que dio un paso afuera de este. En ese momento fue cuando el miedo lo invadió y salió gritando. Nadie más en la casa había escuchado ese llanto de bebé o de gato a esa hora. Pero aún así Gustavo y Gabriel salieron para ver si encontraban algo. Pero nuevamente regresaron sin novedades. Después de un rato logramos calmar a Carlos y durmió en el cuarto donde yo estaba, sin mayor novedad. La noche siguiente, todo fue diferente. Más aterrador, por así decirlo. Durante el día no hubo nada raro y nuevamente nos quedamos hasta tarde en el patio, incluso una hora más que el día anterior. Estábamos recogiendo las cosas para meternos a dormir cuando aquel llanto se escuchó de nuevo. Esta vez todos nos pusimos a buscar, pero el ruido parecía etéreo, como si no viniera de ningún lugar y a la vez de todos. No lográbamos ubicar su origen.
Pasaron tal vez 5 minutos de todos dando vueltas como locos intentando ubicar lo que hacía ese ruido hasta que repentinamente se detuvo. Esta vez, sí, todo parecía muy extraño y todos estábamos muy nerviosos. Nos apresuramos a meter las cosas y nos encerramos en la casa. Estábamos todos sentados en la sala cuando el sonido apareció de nuevo, pero esta vez más bajo. Sin embargo, no parecía lejano. Guardamos todos mucho silencio y nos movimos en la casa hasta que Verónica dijo: Creo que viene del cuarto de mi tía. Nos acercamos todos hacia donde estaba ella y parecía ser cierto. Al parecer, en esta ocasión, el ruido venía de ahí. Sí, quizá un gato se había metido, incluso al closet, y tal vez eso había asustado tanto a Carlos la noche anterior. Cabe decir que el pobre ahora estaba temblando cerca de la puerta de la casa sin acercarse a esa habitación. Los demás nos juntamos afuera de esa recámara y finalmente, después de dudar un poco, Gabriel abrió la puerta. Y les juro que todos por un momento vimos algo perturbador. Lo que estaba ahí era una mujer parada en medio de la habitación, haciendo absolutamente nada, pero de pie, estoica, muy pálida. Esa visión duró apenas un segundo antes de que todos gritáramos o corriéramos alejándonos de ahí, pero fue suficiente para que la mayoría no durmiera esa noche. Y los que lo hicieron, durmieron en la sala, rodeados por los demás. Nadie discutió lo que vimos ese día y pasamos las siguientes horas limpiando para poder salir lo más temprano posible de regreso a nuestras casas. En la mañana, antes de dejar Hidalgo, salimos todos a desayunar barbacoa. Después de todo, estábamos en la tierra de ese platillo, así que antes de regresar nos dirigimos a comer algo. Cuando volvimos a la casa para cerrar todo, Claudia y yo nos tomamos unos minutos para ir a la casa de doña Lupita y dejarle algo de despensa por las molestias que se había tomado, además de unos encargos de dinero que mis tíos le habían mandado para pagos de la casa. Cuando llegamos, doña Lupita nos ofreció un café y no pudimos negarnos a pesar de que le dijimos que estábamos apurados por irnos. No me digan. Ustedes también la vieron, ¿verdad? Nos dijo, y supimos exactamente a qué se refería. ¿Saben? Creo que ella fue la que espantó al general. No sé qué o quién es ni lo que quiere, pero tus abuelos y tu tía también la vieron en el último año. Yo también la he visto. Claudia y yo nos miramos, pero no dijimos más. Y finalmente, al terminar nuestro café, nos fuimos. En ese momento no le contamos nada a nuestros primos, pero eventualmente, unas semanas después, le platicamos a mis primos y luego a nuestros padres y tíos. Lo que sea que haya sido esa mujer, probablemente duró unos 3 años apareciendo, de acuerdo a las historias de todos los familiares, hasta que simplemente se desvaneció. Eso sí,
Ocasionalmente se encontraban agujeros escarbados en el patio que nunca entendimos, ya que nunca se encontró nada ahí dentro. O quizá esa cosa ya se había llevado lo que encontró ahí. La casa se conservó y al día de hoy nuestra enorme familia pasa las Navidades o Año Nuevo ahí de nuevo, construyendo nuevas memorias que intentan borrar aquel horrible episodio que vivimos muchos en esa propiedad.